Vamos. Le damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, amados hermanos. Es una bendición para nosotros poder seguir hablando de la palabra de Dios, poder seguir escudriñando las Sagradas Escrituras con dos verdaderos hombres de Dios, dos pastores, el pastor Dani, el pastor Gabriel. Dios les bendiga, pastores, ¿cómo están? Muy bien, Buenas gracias. tardes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Pues esta es la tercera ocasión que estamos llegando, ¿verdad? En conjunto hasta sus hogares, amada iglesia. Así es que, repito, para nosotros ha sido de grande edificación el poder compartir con todos ustedes este tema de la salvación. Usted recordará que hace 8 días nos quedamos en el punto número 8 con respecto a ser justificados en su sangre para ser salvos. Y por ahí retomamos algunas preguntas que ustedes amablemente nos hicieron favor de enviar y contestamos apenas dos. Todavía tenemos varias ahí en espera, pero esperamos que en esta tarde, ¿verdad? En esta transmisión podamos darle salida a todos y cada una de estas dudas, ¿verdad? Que ustedes nos han compartido. Así es que, sin más preámbulo, si les parece, vamos a hacer una oración para dar comienzo. Vamos a cerrar nuestros ojos, amada iglesia, y vamos a orar. Padre eterno, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque es hermoso saber que podemos hoy en día escudriñar tu palabra, mi Dios, y poderla compartir con cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de ellos en sus hogares, que sigas tú cubriéndonos, que sigas tú cuidándonos, que siga ese favor, ese amor, esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Y Señor, te pedimos en esta hora que derrames de esta sabiduría de lo alto, Padre, que proviene de ti, para que la palabra que hoy se trae sea una palabra que venga a edificar nuestras vidas y nuestros corazones. Quita todo aquello que estorbe para que podamos entender, mi Dios, lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Muy bien. Pues queremos invitarlos, amada iglesia, que vaya rápidamente con nosotros a Romanos capítulo 8, versículo 24. Y dice así esta porción de la Escritura: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si es que, ¿qué podemos ver aquí, amado pastor Dani? Bueno, recapitulando un poquito todo lo que hemos estado viendo los dos programas anteriores, eh, creo que a la gente que le interesa mucho este concepto de que si la salvación se pierde o no se pierde, es algo que tendríamos que empezar a analizarlo y, y esta secuencia de versículos, estas enseñanzas que estamos mirando, nos invitan a empezar a analizar cuánta firmeza tenemos con nuestra salvación y por qué el Señor demanda esa salvación en un momento dado de cuidarla con temor y temblor, pero al mismo tiempo cuando enseña el Señor que tiene que haber una fe, una certeza de lo que se espera con respecto a la salvación y una convicción de lo que no se ve, siempre lo aplicamos a cosas superfluas, a cosas triviales, y lo mismo este pasaje cuando nos habla acerca de una esperanza para salvación, me habla de esperar algo que no veo, de reconocer algo que no estoy mirando. Entonces, cuando este versículo de Hebreos, cuando dice que es una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve, nos invita el Señor a esperar, a tener esa esperanza viva con respecto a las cosas que Dios nos sigue trabajando para no desanimarnos y aunque seamos trabajados, aunque seamos corregidos de parte de Dios, nos ayuda en un momento dado esta esperanza a mantenernos en un momento dado bajo una firmeza, porque dice este pasaje que si no fuera una esperanza que se mira, no sería esperanza. Entonces, Dios nos invita a entender que no, esta salvación no es para cualquiera, aunque todos fueron invitados por derecho, Dios lo da en su justicia, pero no todos estaban preparados para esta salvación tan grande. Entonces me hace mirar que la esperanza es algo que solamente Dios le abre el entendimiento y los ojos para verlo a algunos, para poder alcanzar esta salvación. Pastor Gabriel, ¿qué nos puede compartir al respecto?
Sí, amén. Hay algo que yo puedo mirar respecto a la palabra esperanza. Esperanza es elpis y de elfo. Y entonces esto es esperar, fíjese, es esperar con anhelo, con ese anhelo, con ese deseo ferviente, pero también con esa confianza. No solamente es la esperanza, sino va acompañada de este anhelo ferviente, ardiente, ¿verdad? Pero también con esta confianza. Por eso es que hemos venido hablando respecto a que no es solamente así el chispazo, ya lo tienes y ya, me olvido. No, sino que justamente esta esperanza, y respecto a la raíz etimológica de esperanza, elpis, ¿verdad? Entonces nos da todavía que no es porque ya lo recibí, sino es esa espera con anhelo de poder obtenerla, no que ya la obtuve, sino este anhelo de obtenerla con este tránsito, con este tiempo, este recorrido, para que la tengamos ya en nuestras manos. ¿Qué Sí, opina? esto es muy, muy, muy importante esto que acaba de decir el pastor Gabriel, porque tiene que haber un anhelo. La gente cree que ya es salva, pero vive sin un momento dado caminar bajo una salvación en la cual se vea un cambio de vida y menos una esperanza de encontrarse con el Salvador, una esperanza de verse redimido, una esperanza de tener algo más allá de lo que estamos mirando en la tierra. Y eso es una de las cosas que de alguna manera debilita nuestra fe y nuestra esperanza, porque se ha perdido ese anhelo, ese deseo de ser salvados y que se manifieste nuestra salvación. Si me permiten, perdón por interrumpir un poquito, pero si me permiten, déjenme hacer una analogía que platicaba con un hermano muy amado y le decía, ¿cómo es la salvación? Ya la salvación dice, por gracia soy salvo, me lo regaló Dios. Amén. Por fe somos salvos. Amén. Soy salvo por fe. Pero si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve, quiere decir que va a llegar un día donde se va a ver mi salvación. Y platicaba él cómo lo puedo asimilar, le decía, porque si todavía no llega, aunque yo digo que es por fe, todavía no lo tengo, aunque yo lo crea, yo lo acepte, yo lo meta en mi mente, y aunque yo quiera cambiar, todavía no se ve el día de mi salvación, porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Pero a mí me dejó pensando algo, cómo poder analizarlo, y le ponía un ejemplo que quizá le sea útil a usted para entenderlo. Dios, a usted, haga de cuenta, a una persona le prometen que va a ser doctor y que va y se mete a la carrera queriendo ser doctor. Desde este camino hasta donde llegue el día de su graduación o donde reciba su licencia de doctor, todavía pasan muchos años. Pero en este ese doctor que se manifiesta solo por fe o creyendo que va a ser doctor todavía no lo es. Así el cristiano dice, por fe yo voy a llegar a la salvación, pero nadie puede decir que ya lo logró. ¿Por qué? Porque en el camino del doctor la carrera puede truncarse. Aunque él está haciendo muchas cosas para poder hacerlo, preparándose, conociendo, desarrollando todo lo que necesita para alcanzar a ese grado de doctor, nosotros para llegar al grado de salvos tenemos que desarrollar un conocimiento del Hijo, leyes que están en el reino de Dios, cambios de vida, limpieza, purificación, rollos en los cuales Dios empieza a llevarnos a un alcance mayor hasta poder llegar a la salvación que por fe ya la recibimos. Sin embargo, Dios nos pone doctores, Dios nos pone maestros, Dios nos pone ayudadores, Dios nos pone todos los argumentos necesarios para luchar, nosotros luchar y alcanzar esa fe que nos lleve hasta llegar al galardón, que para el doctor sería en un momento dado su licencia, con la cual se puede acreditar como doctor. Yo que tengo ahorita más para acreditarme como salvo, más que una sola fe y la esperanza de lo que Dios tiene para mí para el tiempo final. Pero tengo que desarrollar, como lo estábamos viendo desde la semana pasada, todo un proceso para poder llegar a alcanzar esta salvación. No sé qué piense, hermano Luis, pastor. Sí, pues fíjense que yo justamente estoy bajo la misma tesitura. Por eso es que aún Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que ok,
ya tenemos, ya supimos de la esperanza, alguien nos la habló, lo recibimos y todo lo que hemos venido hablando. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a este punto de la espera, de la esperanza? Verdaderamente la seguimos anhelando, deseando y con esta paciencia, porque en este transitar de la vida, obviamente que tenemos la vida secular también, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la gente que cuando dice, ¿eres cristiano? Nos avergonzamos muchas veces. Hay muchos que se camuflajean y hasta después salen a relucir que entonces si eres cristiano, oye, pero ¿y entonces por qué te comportas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No favorablemente, sino ahora sí que desfavorable. Y dice, oye, pero también te bautizaste, también, sí, también, pero muchos se avergüenzan del evangelio y no debería de ser así. No debería de ser así, porque todo este trayecto que llevamos recorrido de esta explicación va implícito y va acompañado justamente el Evangelio. Vamos de la mano con el Evangelio. Y entonces por eso, ni aún por esto, nos podemos avergonzar del Evangelio. Aquí lo dice claramente, es poder de Dios para salvación. Si a ti este Evangelio te salvó, a muchos otros también, por el Evangelio que tú les muestras, por el Evangelio que tú les des, por el Evangelio que tú les hables, también pueden ser salvos. Sí, Pastores, no sé si siguiendo estos mismos pasajes que hemos venido escudriñando, yo quisiera eh, comentarles algo que estudiaba, que leía respecto a un comentario bíblico, particularmente de estos pasajes, repito, de estos últimos dos que acabamos de escudriñar, en donde dice que Pablo estaba presentando una idea en donde la salvación se mencionaba como una salvación tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Mencionaba este comentario que es pasado porque fuimos salvos en el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Posteriormente menciona que nuestra vida nueva, háblese de la vida eterna, comienza en ese momento. Es presente porque nos estamos salvando en este momento y es parte de lo que hemos venido escudriñando durante las últimas de los últimos dos programas. Es presente porque nos estamos salvando, o sea, estamos en un proceso de santificación, pero al mismo tiempo no recibimos por completo los beneficios y las bendiciones de la salvación que recibiremos cuando el reino de Cristo se establezca ya de una manera definitiva. Será nuestra salvación futura. Entonces, repito, este comentario habla acerca de que la salvación podemos entenderla como en un pasado, como en un presente y como en un futuro. ¿Qué le parece este comentario, Pastor Dani? Sí, a mí se me hace, para explicarlo, sí, se me hace correcto que lo vivimos en tres tiempos, no que sean tres salvaciones. Solamente Correcto. son tres tiempos donde se mira. Es decir, la puede empezar a experimentar esta salvación porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, es decir, las buenas nuevas se van a manifestar en un poder de Dios, pero a mí me llama la atención algo con respecto a esto, que yo normalmente busco y quiero el poder de Dios para satisfacer mis necesidades cotidianas, como una sanidad, una liberación, una administración, pero en realidad el poder de Dios es mi salvación, o sea, el objetivo principal del poder de Dios es salvación y eso lo viene a través del Evangelio, que son las buenas nuevas. Cuando viene eso, me está proyectando hacia una salvación eterna. Si te das cuenta, normalmente, aunque se ha querido hablar de 7 salvaciones, en realidad normalmente se está desarrollando el Señor sobre una salvación y nunca habla la salvación en plural. Sin embargo, cuando habla de esa singularidad de la salvación, está enfocándote a ese día donde el mismo día que seas salvo de la ira, seas salvo del fuego eterno, serás salvo de la condenación, serás salvo, o sea, todo dentro de ese mismo rubro están hablándote de una misma salvación. Todo proyectado desde una fe en el cual por fe te declaran salvo, pero al mismo tiempo empieza a desarrollarse ese crecimiento para que se complete esa salvación para el tiempo final. Aunque te lo repito, sí lo manejan en 3 tiempos, pero en realidad es una salvación. A mi perspectiva muy humilde, si quieres, para ver eso. Así es, y yo puedo comentar, hermanos, respecto a un punto que les mencionaba todavía en la sesión anterior,
respecto a que vemos la palabra de Dios y nos menciona cómo desde que estaba el pueblo en cautiverio, lo saca de Egipto. Entonces esa es una manifestación de una salvación. Más, como todavía iban hacia la tierra prometida, no salieron de Egipto y luego entraron a la tierra prometida. Tuvieron que pasar por todo un desierto y en el desierto también tenían que pasar muchas cosas. Es más, tuvieron que enfrentarse a filisteos, amorreos y demás. Ustedes lo saben. Si es de que, por eso esto nos da justamente la idea de que no es nada más te saco de aquí y te meto acá. Punto. Se acabó. No, te voy a llevar de aquí más estas cosas que tienes que seguir enfrentando. Así es ¿Entienden? todo un proceso y un desarrollo en el cual podemos quedar postrados en ese camino. Y ese es Así. el grande peligro, que puedan otros que teníamos menospreciados o que nos vamos a sorprender, que puedan ser salvos antes que nosotros porque los tenemos como menos, como en el caso que pasó con los niños en el desierto, que los tenían en poco, pensando que ellos iban a quedar postrados en el desierto. Los que quedan postrados son los que salieron de Egipto. Y en ese caminar es la sorpresa de ver sus maravillas, de ver su poder, de ver su gloria y ver la salvación de Dios al momento en que quedan en el desierto, caminar con la nube, caminar con la columna de fuego, con ver toda su gloria y al mismo tiempo murmurar, no mirar lo que había en nuestro corazón, porque lo sacaban lo que tenían en el corazón, sin embargo no se lo expresaban a Dios y no se arrepentían delante del Señor. ¿Qué diferencia tenemos con nosotros, con ellos? Si a final de cuentas Corintio decía, y no murmuremos como ellos murmuraron, y no forniquemos como ellos fornicaron, Así. ni hagamos lo que ellos hicieron, porque a final de cuentas nos dejan eso para amonestarnos, y si nos lo dejan como amonestación, ya lo vimos en los programas anteriores, es una amonestación, quiere decir que nosotros debemos de tener cuidado de esta salvación, De cuidar esta tomarla en cuenta. salvación tan grande prometida por Dios. Claro. Ujú. Sí, y de tomarla en cuenta. Pero hay Así muchos es. que no la toman en cuenta, no la asimilan, no saben lo que es la amonestación, Ujú. ¿verdad? Y entonces se siguen cometiendo arbitrariedades. Sí, Ese es el problema. eh, el problema es esconderse detrás de rubros malentendidos como si Dios es soberano, quiere decir que Él me va a salvar porque Él dijo que me iba a salvar, muy a costa de que yo sea un desobediente, porque Dios sabe que yo desobedezco, que yo peco, que yo hago lo malo. Al cabo Dios es bueno y misericordioso y Él me va a salvar hasta el final. No, eso es burlarse de Dios, eso es jugar verdaderamente sobre una línea de fuego terrible, o sea, porque al mismo tiempo uno cree que Dios es un Dios que perdona, pero no nos olvidamos que también es un Dios que es fuego consumidor y que tarde o temprano simplemente va a enfrentarnos con nuestra realidad de nuestras obras, sean buenas o sean malas. O sea, ya pasó el tiempo donde Él tenía que manifestar esa gracia, ya nos entregó esa gracia, ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene la siguiente etapa. Así es. Sí, y no sé, pastor, Dani, pastor Luis, pero como vimos en Romanos 8:24 y luego acá en Romanos 1:16, ¿verdad? Por la esperanza, esperarla anhelantemente, fervientemente, ¿verdad? Pero también acá, en este trayecto, es no avergonzarnos del Evangelio, porque segunda de Corintios 1:6, justamente también nos habla de esto que es mismo que estamos hablando. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y vean, nuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación. Así es que en este trayecto, sí, que hemos estado hablando y que hemos estado remarcando, que vuelvo a mencionar, no es nada más de que te saqué de Egipto y ya te metí a la tierra prometida, así, y no pasó más nada, sino que tenías que enfrentar cosas. Por eso, aquí habla de si somos atribulados, y entonces van a venir estas tribulaciones, ¿verdad? Va a venir estos enfrentamientos, van a venir estas cosas que verdaderamente es quien va a mostrar si verdaderamente lo estaba esperando con ese anhelo ferviente, esa esperanza que hemos hablado, verdaderamente mantenernos en este evangelio, ¿verdad? Para continuar, porque seguramente alguien por ahí, ya después que recibió a Jesucristo, ya después que fue bautizado, ya después que empezó a congregarse, a muchos de la congregación han pasado por esta misma tribulación de que sus mismos parientes
ya no los invitan porque ya se volvieron cristianos, porque ya dejaron la fe, ya dejaron la costumbre, ya dejaron la tradición, ya dejaron el legado, ¿verdad?, que les habían impuesto. Y esta parte es justamente donde a la gente ya, pues es que me metí al evangelio y ya no me invitan, ya me hacen el feo, ya nos ven como bichos raros, y entonces dice uno, pero espérate, porque todavía falta cosas que hay que enfrentar. Es que esto es terrible, pastor, porque no hemos entendido honestamente, a mi comprensión personal, no hemos llegado a comprender la función del Espíritu Santo en este tiempo, porque dijo, no los dejaré huérfanos, el Señor Jesucristo dice, les enviaré al Consolador. Pero ¿por qué habla de la relación huérfanos, como la relación de un padre con un hijo? Es decir, ustedes son como unos hijos, les decía a los discípulos. ¿Me explico? Y cuando le dice eso, les dijo también, dice, les enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros. Y aquí este pasaje dice que si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Es decir, muchas veces pensamos que las tribulaciones tienen que ver con un maltrato de Dios o con un castigo de Dios, cuando las tribulaciones que tienen que ver a través de las aflicciones de Cristo tienen que desarrollar un conocimiento y una consolación de la compañía del Espíritu Santo en medio de las aflicciones. Si me permiten, quisiera compartirles lo que dice versos antes. Dice así la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Dios nos consuela a nosotros para que también nosotros podamos consolar a otros. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, vea, aflicciones de Cristo. Esto ya rompe con muchas cosas que hemos aprendido durante mucho tiempo, que decimos que si Cristo ya pagó por nosotros, si Él pagó el camino, que entonces a nosotros ya no nos va a pasar nada y que somos la niña de sus ojos y que somos los príncipes de Dios porque Dios es el Rey, puras situaciones en las cuales envolvemos puros pensamientos que no dice la Escritura y que al mismo tiempo envuelven el verdadero desarrollo de nuestra salvación y la estorban. Porque si aquí dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, Cristo es la línea de nuestra consolación. Ahora sí, porque así, pero si somos atribulados en nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir de las aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, a mí se me hace algo terrible esto, porque al mismo tiempo me va a llevar a entender que hay muchas cosas que tengo que padecer injustamente. Y esas situaciones injustas me van a llevar a un desarrollo de la consolación, en la cual otros, por el nombre del Señor, como lo dijo Jesús cuando le habló a los discípulos, le dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Imagínense, ¿qué tiene que ver si le estaba hablando a los discípulos en ese momento, terminando diciéndole que te vituperen, te persigan y digan clase de mal contra ti mintiendo? Quiere decir que sí se puede padecer por mal, pero también se puede padecer por el nombre del Señor. Y eso es lo que no hemos desarrollado, no hemos metido en nuestra cabeza, no hemos comprendido que esto implica también nuestra salvación, porque el mismo Pablo lo dijo, Pedro, que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Cómo sería esto? O sea, nos preocupan tanto otras cosas tan triviales que no estamos preparados en un momento dado para empezar a sufrir o a padecer por el nombre de Cristo, y al mismo tiempo no dice ser librados, sino ser consolados. ¿Por qué el Señor hablaba de perder capas? ¿Por qué el Señor hablaba de recibir bofetadas? ¿Por qué hoy la gente le dice, prepárate para recibir bofetadas? Y te van a decir, no, al contrario, rechazo, cancelo. ¿Por qué? Porque todavía puedo pegar como católico. O sea, ¿por qué decimos ese tipo de situaciones? Porque no estamos dispuestos a llevar las aflicciones que tienen que ver respecto a nuestra salvación. No sé qué piensen. Es tan cierto esta parte en donde muchas veces no entendemos o no queremos ver
el rol que jugó el Señor Jesucristo aquí en la tierra y todo lo que tuvo que padecer y todas las tribulaciones que tuvo que enfrentar, ¿verdad? Y muchas veces, precisamente desde mi punto de vista, he escuchado a algunas personas al momento de compartir el plan de salvación que les dicen a estas personas nuevas que una vez que acepten al Señor Jesucristo en sus corazones, van a dejar de tener problemas, van a dejar de tener persecuciones, van a dejar de tener tribulaciones, etcétera. Y me parece que el error principal, ¿verdad? Dice la gente, pues, ¿en dónde firmo? ¿Verdad? Porque ya no quiero seguir teniendo esas tribulaciones. Y partimos de esa base, en donde si Jesucristo tuvo que vivir todas y cada una de esas tribulaciones, hermanos, nosotros tenemos que aprender lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Por ende, debemos de estar preparados para enfrentarnos con ese tipo de situaciones también, ¿verdad? Así Y es. no compartir falsamente un mensaje de que una vez que aceptes a Jesús en tu corazón, todo va a ser color de rosa y ya no vas a tener problemas y ya no vas a tener pruebas y dificultades, etcétera, etcétera. Es que eso es terrible, porque como no entendemos cuando vienen los problemas y dificultades de gente que sinceramente se acerca a Dios, con gente que verdaderamente la recibe en su corazón, renuncia a las cosas del mundo, empieza a caminar, acepta al Señor con todo su corazón y empieza a tener problemas, empezamos los ministros a escudarlo detrás de palabras de Dios, los tiempos de Dios son perfectos, todo lo permite Dios por algo pasan las cosas, aunque no lo sabemos, Dios va a permitir que por algo suceda. No es cierto, o sea, todo tiene un desarrollo y te va a entender que tiene que haber una palabra de consolación, la cual tenemos que tener los ministros que hemos tenido que aprender o tener que pasar, si es que alguno pasamos una situación de ese tipo de padecer por causa del Evangelio, empezar a enseñar a otros acerca de que esas tribulaciones se están pasando en todos los hermanos alrededor del mundo. Entonces, si no nos preparamos con esa palabra de consolación, ¿cómo se culminará la salvación? Por eso a mí me dejó pensando el capítulo 1 de Pedro, perdón, el libro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada por ella crezcáis para salvación. A mí me dejó pensando eso, porque muchas veces no tenemos la humildad para ver la necesidad de un crecimiento. A veces, como ya nos plantaron y nos etiquetaron, este ya es salvo, y ¡pum!, te ponen la etiqueta de, como decir, ya listo en ese momento, no te das cuenta que tiene que haber un crecimiento. Y un crecimiento por medio de una leche espiritual y regresar a tomar leche que no ha sido adulterada. Y al mismo tiempo entender que ese crecimiento me hace entender. Si tú te das cuenta, mis hermanos, compréndalo esta parte que a mí me llamó mucho la atención. Número 1, dice desearla, pero desearla como un niño recién nacido. Si dice desearla como un niño recién nacido, quiere decir que no le estaba hablando a niños recién nacidos, le estaba hablando a gente ya mayor, a gente que ya se sentía madura, a gente que ya se sentía preparada, y les dice, deséalo como un recién nacido. Esa leche espiritual que no está adulterada, es decir, ya no tomes leche adulterada, ahora crece, pero crece para salvación. Es decir, quizá nos estamos quedando enanos, nos estamos quedando a medias en este crecimiento, y Dios nos habla de un crecimiento para salvación, no nada más de una etiqueta donde te marcan, donde ya estás listo y preparado para la salvación, sino un desarrollo que Dios quiere llevar. Y este implica las tribulaciones y la palabra de la consolación que nosotros deberíamos de tener para el tiempo final. Así es. Y yo quisiera agregar bajo este punto que estamos viendo que no nos distraigamos con otras cosas, sino que vayamos directamente a lo que es. Por eso dice, vas a ser atribulado, pero no te está diciendo vas a ser sanado ni librado. Digo, no vas a ser librado, vas a ser consolado. O sea que tienes que entrar a esta parte para que tú puedas ser consolado y también para que a través de tu consolación, como lo está diciendo aquí, seas salvo. ¿Qué pasaba con el pueblo? Regrese acá a los antiguos, pero ¿qué pasaba? Por eso le reclamaban a un Moisés, ¿para eso nos trajiste al desierto? ¿Para morir aquí? ¿Para morirnos de hambre? ¿Para no tener carne? ¿Para no tener agua? ¿Sí? Y por eso decían, añoramos allá que estar junto a las ollas de la carne, de los panes, ¿verdad? Y esta parte es la que mucha gente no entiende,
que es necesario entrar a esto, quitando esta mente pasada, para poder mirar hacia adelante, poder ir caminando, perfilándose. Por eso es que a nuestro amado Jesús le dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces, ¿quién nos va a consolar si somos atribulados? Es el Espíritu de Dios. O sea que vamos por muy buen camino. Y cada cuando se terminarán las tribulaciones, va a venir una y va a venir otra, y esto va a ir, ¿qué? Nos va a llevar y nos está enseñando a ir en las etapas de la madurez. Es que es terrible esto. Ahorita, si me permiten hacer una aportación, resulta que Jesús, perdón, el Padre o Jehová dijo, deja ir a mi hijo, deja salir a mi hijo. Pero cuando dices deja salir a mi hijo, enseguida, en cuanto lo deja salir y lo meten al desierto, pero en el desierto él se queda. En el desierto se queda postrado el pueblo, su hijo se quedó postrado en el desierto. A mí me llamó la atención que Jesús, cuando sale del Jordán, es llevado al desierto. La diferencia es que acá estaba el Espíritu Santo con el pueblo y lo seguía, y la roca que lo seguía era Cristo, y el Señor estaba con ellos. Sin embargo, acá también estaba el Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, yo vengo a enseñarte cuál es la forma correcta de lo que tenían que haber vivido los antiguos, como les dices, y que esos antiguos, cuando lo entiendes en ese momento, que Él, por el Espíritu, porque nunca dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, pero también por el Espíritu respondió la palabra correcta a las situaciones, sacó lo que había en su corazón a pesar de las tentaciones que estaba sufriendo y padeciendo, pero sin embargo no lo libró, y al final, o sea, lo libró de la tentación, pero al final de la tentación en el desierto, vemos más adelante cuando Él tenía que morir en la cruz y le dijo, si quieres pase de mí esta copa, y dice la Escritura que le dijo, no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Más adelante le dice que Él fue oído a causa de su temor reverente, sin embargo no lo sacó de la muerte, si se dan cuenta. A pesar de que lo escuchó, no lo sacó. Es decir, una situación donde va a cumplir su voluntad a través de tribulaciones y luchas y problemas, garantía de que Dios te tenga que librar siempre de ellas. Lo podemos ver otra vez en Hebreos 11, donde fueron aserrados, fueron entregados, otros apagaron fuegos, otros vituperios, otras tantas cosas que pasaron, vivieron como errantes, como peregrinos, cuántas cosas sucedieron. Y a mí me llama la atención que todos esos sufrimientos, Pastor Gabriel, todas esas aflicciones, Pastor Luis, cuando las ves más adelante en el capítulo 11, dice, por tanto no desmayes como cuando tu Dios te está corrigiendo. ¿Por qué acaba de decir no desmayes cuando tu Dios te está corrigiendo? ¿Será que todas esas aflicciones eran azotes y castigos de parte de Dios para azotarte como un hijo y corregir, para abrirte los ojos y empezar a ver las cosas eternas? ¿Será que estamos tan encerrados en nuestra salvación tan natural como decir, no me falta casa, no me falta comida, no me falta esto, no me falta el otro, pero al mismo tiempo no aceptamos las tribulaciones que nos lleven a un crecimiento, a los desiertos y a las aflicciones, pero le oramos a Dios porque Él tiene la obligación de sacarnos y de librarnos? ¿O qué madurez estaremos desarrollando en esta salvación? Y aún, perdón, pero se puede malinterpretar. Aquel que salió de X denominación entra al Evangelio, ¿verdad? Y entonces empieza a tener estas tribulaciones que le dicen, ya ves, por haberte salido, ya ves, por no seguir lo que nos dejaron los abuelos, ya ves, por dejar la tradición, ya ves, no, pero es que es necesario entender esto. Por eso el que nos esté escuchando hoy, si entró a este evangelio, si lo recibió, lo asimiló, confesó y todo lo que hemos estado viendo, va por muy buen camino. Y aún todavía falta un trecho por el cual se tiene que recorrer. Así es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Sí. Pastor Dani, hacía eco un comentario que acaba de hacer con respecto al crecimiento, porque hoy en día me parece que afortunadamente y gracias a Dios, la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras en nuestras congregaciones, es algo que ha venido pasando, es algo que se ha venido dando.
repito, gracias a Dios, ¿verdad? Por la buena doctrina que ha puesto en nosotros para poder exponer esto a la iglesia, a la congregación. Pero también el crecimiento no se limita al solamente escuchar la parte teórica, ¿verdad? Y es parte de lo que hemos venido escudriñando, sino que verdaderamente poner por obra todas aquellas cosas que hemos recibido de parte de Dios a través de sus siervos. Entonces, hago este comentario porque desafortunadamente creemos que el crecimiento va a venir de manera automática únicamente al escuchar a los siervos del Altísimo y no poner por obra o no practicar precisamente lo que acabamos de aprender. Entonces, creo que eso es algo muy interesante y muy importante que tenemos que transmitir y que tenemos que hacer saber, que no solamente nos debemos de quedar con la teoría. Y venía a mi mente el tema, por ejemplo, de los discípulos. Los discípulos, una vez que el Señor Jesucristo cumplió digamos, su ministerio acá en la tierra, murió, ascendió nuevamente a los cielos, ellos fácilmente pudieron haber dicho, pues hasta aquí quedó, y que el evangelio se expanda, pues como pueda, ¿verdad? Ellos fácilmente pudieron tomar esta decisión, pero ciertamente no lo hicieron así, sino que ellos tomaron una decisión, ellos accionaron, ¿verdad? Y fueron a anunciar ese mensaje, ese evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me enseña esto? Que el crecimiento no solamente se quedó con lo que Jesucristo pudo enseñarles aquí en la tierra, sino que ellos adquirieron sí ese conocimiento, esa teoría, pero la ponen por obra y bueno, ahí lo podemos ver en Hechos, ¿verdad? En Hechos, en donde nos describe todo lo que tuvieron que pasar, las tribulaciones a las que tuvieron que enfrentarse, y podemos ver que varios terminaron muriendo, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Así es que esa es parte, creo que medular también de este punto que acabamos de estudiar. Sí, así es. Algo que se me hace muy importante es un poquito hacer énfasis de tus palabras en el punto de ponerlas por obra. Podríamos engañarnos, Luis, respecto a considerar que poner por obra es oír y obedecer. Yo conocí a unos muchachos que les decían vamos a evangelizar, pero el día que los llevaban a evangelizar, un día antes se habían ido a emborrachar y llegaban todos crudos a ir a evangelizar. Entonces, me llamó mucho la atención cuando dicen, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y les dijo el Señor, no los conozco, hacedores de maldad. O sea, les decía, hacedores de anomía, de caminar, de ilegalidad, para que me entiendas. Entonces, me llama la atención que el crecimiento yo lo veo más relacionado más que a las obras, la veo a la madurez del carácter que se va formando de Cristo en nosotros. Y esa madurez es la que nos lleva a las obras, porque muchas obras se pueden imitar, pero no desarrollar una madurez para expresar las obras. Entonces, el crecimiento implica la maduración para después expresar las obras necesarias en Dios. Así es. Y yo creo que de ahí, por eso Efesios 6:17, ya una vez entendiendo esto, nos dice, y tomen el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ya te está diciendo, vístete de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir los dardos del enemigo. Y es de que esta parte, por eso esta parte bonita, como se ha venido explicando, nos está dando este bonito panorama a todo lo que se viene y a todo lo que tenemos que enfrentar. Y por eso es que nos dice Dios, no los dejo solos, yo estoy con ustedes. Mismo Jesucristo dijo, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. De que ahí estamos, pero no porque Él esté con nosotros, ya estoy libre. Por eso dice, toma el yelmo de la salvación, toma el casco, toma el calzado, toma el cinturón, toma el escudo, toma todo esto. Amén. Sí, a mí me llama mucho la atención esto, pastor, porque habla ahí en ese pasaje, habla de un día malo. Ese día malo, muchos lo interpretan que es el día del Señor, otros días que es el día de juicio, etcétera. Pero sin embargo, aquí habla de un día malo donde habla del maligno, de una lucha contra el maligno.
Y esa lucha contra el maligno me dejó analizando que podemos tener días malos que pueden afectar nuestra salvación. Y esos días malos pueden afectar nuestra salvación y que el escudo, perdón, el yelmo de la salvación, a lo primero que va a atacar es a la cabeza. Entonces, si lo vemos de alguna manera, analizándolo, cuál sería nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra visión, nuestro olfato, nuestro discernimiento, cuáles son las cosas que pueden afectar este tipo de situaciones. Y cuando viene este casco o este yelmo de la salvación, nos habla de que tenemos que estar conscientes de que hay luchas y pruebas con las cuales nos tenemos que enfrentar. Bien, Pastor Luis. Qué tremendo es esto, ciertamente nuestro principal, ¿verdad? O nuestro prioritario, pues no sé si sea la expresión correcta, pero órgano, parte, miembro, la cabeza, ¿verdad? La cabeza. Y ciertamente si lo vemos también en un plano espiritual, pues definitivamente todas las acechanzas, ¿verdad? Del maligno van a querer llegar por ahí precisamente, con estos pensamientos de derrota, con estas cuestiones de desánimo, con estos pensamientos de tira la toalla, mira cómo estás, antes estabas mejor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde precisamente depende de cada uno de nosotros el asegurarnos, el tomar el yelmo de la salvación, ¿no? El verdaderamente colocarnos esta armadura en toda su totalidad para decir, ok, venga lo que venga, sea el pensamiento que sea, el Señor, el Todopoderoso está conmigo, así es que va a rebotar todo ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Así es. Muchas veces pensamos o creemos que los dardos tienen que ver directamente con el diablo, con pensamientos a nuestras vidas, pero a veces los pensamientos van a venir de la misma esposa, ¿sí? Van a venir de los mismos amigos, van a venir de los mismos líderes, como le pasó a que así, de uno mismo, como a Saúl, le dijo, tú no vas a poder. O sea, veo muchas cosas que pueden venir los dardos de fuego del maligno y nosotros no nos damos cuenta, incluso de los mismos discípulos, como a Jesús, cuando dijeron, no, Señor, que no permitas que te suceda esto. Entonces, yo veo que la lucha el día malo, me quedé pensando, ¿será que el enemigo hace el día malo o nosotros participamos del día malo de un plan de Dios que nos permita en un momento dado el enemigo aproveche para entrar en esos tiempos de debilidad, en esos momentos de dificultad? Con Jesús ya estaba el desierto, ya estaba el hambre, ya estaba la escasez, ya estaba la necesidad. Sin embargo, después llegó el enemigo para hacer su obra. Por eso el día malo lo hace el enemigo o el día malo lo hace Dios para que nosotros estemos cada día más fuertes contra las acechanzas del maligno. ¿Ya me van entendiendo? Claro, es que de hecho tenemos que entrar así, no como débiles, sino como fuertes, como conquistadores, como valientes, como que por eso es que el que persevere hasta el fin. O sea, el que persevere es, ¿por qué el perseverar? Pues porque te vas a enfrentar con una y otra y muchas cosas que te van a hacer llegar, ¿verdad? Por eso hasta pudiéramos llamarlo así, tan sencillo, porque lo dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Híjole, si esto, que podamos estar padeciendo con una lucha, con la otra, con tribulación, con angustias, con persecuciones, es poco, ¿qué será lo mucho? Si fuera la expresión, en lo mucho fuiste fiel, ¿verdad? Entonces, pero dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si es de que, ¿qué les parece? Tremendo. Sí. Y perdón, pero aquí yo estaría pensando también en esta parte, en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí es algo interesante e importante que nosotros tenemos que ver. Ahorita les digo por qué. Porque después dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y aquí esta parte inicial que dice, en mi presencia como en ahora mucho más en mi ausencia. Esto es y debe ser trascendental.
en la vida del cristiano, en la vida del que aceptó, en la vida del que tomó, en la vida del que recibió, que no solamente es en la presencia del hermano, la hermana, el pastor, la congregación, sino más y mucho más cuando estamos en ausencia de, porque los mayores peligros es cuando, ¿qué cree? Se está en ausencia, no cuando se está en la convivencia, en la congregación, en la adoración, no, sino cuando se está en la ausencia de la congregación, en la ausencia del hermano, en la ausencia del pastor, en la ausencia incluso hasta de la esposa, de los hijos. Ahí es cuando vienen creo que los mayores ataques, ¿sí? De cuando se está en ausencia. Así es. A mí me llama la atención algo que pues puede incluso incomodar, pero mi pregunta sería, ¿por qué Pablo le dice a los filipenses, ocupaos de vuestra salvación? ¿Por qué tendría que haber una ocupación si se supone que ya tengo la etiqueta de salvo? Y ya Dios ya me registró como salvo y ya tengo la salvación. ¿Por qué tendría que ocuparme? Y aparte, no solamente ocuparme, como diciendo, tengo que ocupar la salvación. No, ahora él dice con temor y temblor. O sea, todavía son dos situaciones donde te dicen con mucho cuidado. O sea, ámala, teme de que la vayas a perder. O sea, teme de que vayas o no sé si de perderla para que nadie se ofenda, pero ¿por qué él dice ocúpate? O sea, ¿por qué te está diciendo desarrolla tiempo, atiéndela, no la ignores, no la tengas en poco? No sé qué piensan de eso. Sí, qué tremendo. Y creo que esta es la pregunta o una pregunta básica y medular con respecto al título de hace dos programas, ¿no? ¿La salvación se pierde o no? Creo Así que es. aquí empezamos como a ver un poquito más la luz al final del camino, ¿verdad? Es tremendo. ¿Para qué entonces preguntaría precisamente esto? ¿Para qué ocuparme de mi salvación? ¿Para qué Ujú. estaría diciendo esto? Así es. Así es. Yo me recuerdo, en algún momento di una predicación respecto al olivo silvestre y al buen olivo. Y esto para mí es muy significativo, porque al buen olivo le desgajaron unas ramas e injertaron, otras ramas, pero del olivo silvestre. Pero bien dice ahí en la palabra, no te alegres porque se desgajaron y te injertaron a ti, porque mayor privilegio tienen aquellos de las ramas del buen olivo que fueron desgajadas, que en su momento puedes tú volver a ser cortado para volver a poner las ramas del buen olivo. Y aquí nos está hablando de esto. Por eso el decir no te alegres es como decir no te confíes, no tengas esto en poco, no creas que porque ya, y como lo veíamos la vez anterior, cómo es que este ya estaba vestido y lo sacaron de las bodas. Ya estaba vestido, lo sacaron, lo quitaron, no estaba vestido de las bodas. No, Así es. Así sí, es. Por eso a mí me lleva, si se dan cuenta, por eso es un avance, desde oírla, desde escucharla, desde empezar a ver un arrepentimiento, cambio de obras, todo eso, hasta llegar a un momento donde tengo que ocuparme de ella, incluso crecer para salvación, pero también me dice no la descuides. Entonces, aquí me llamó la atención el pasaje de Romanos, perdón, de Hebreos 2:3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la así cual ha es. sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que lo oyeron? Entonces, a mí me llama la atención esto, cómo se puede entonces descuidar, se puede perder tener el cuidado de ella y en un momento dado confiarme de que ya, creer que ya al descuidarla no la pierdo o solamente queda descuidada como sucia, aunque sigue siendo mi salvación. No sé qué piensen ustedes. ¿Qué pasa con aquellos padres de familia que están en un supermercado con sus pequeñitos, verdad? ¿Los cuidan o no los cuidan?
Ujú. ¿Cuál es este pensamiento que tienen ellos, verdad? Fíjate que veía en la semana un ejemplo muy rápido que comparto eh, y que va muy ligado a esto, respecto a una mamá que estaba caminando en el parque, ¿verdad? Y su hija estaba andando en bicicleta y llegó un momento en el que la niña, literal, la niña perdió a su mamá. No la mamá perdió a la niña perdió a su mamá, hasta que la encontró y estaba en un mar de lágrimas, ¿verdad? La niña. Y la mamá, digo, aquí es tremendo porque yo iba al lado de ella corriendo y estaba hablando, alcanzaba yo a escuchar que estaba hablando de su chofer, de la señora que le ayuda con la limpieza, bueno, banalidades, ¿verdad? Y la niña descuidada, y por eso digo, y hago mención a esto, la niña había perdido a su mamá, no la mamá había perdido a la niña. Entonces, es tremendo esto porque ligándolo a esto, a este tema de las salvaciones, entonces, ¿quién está descuidando a quién? ¿Quién está descuidando a quién? La Así, salvación para mí aquí está, junto conmigo, está conmigo. Así es que depende de mí el cuidarla, el atesorarla, el hacerla mía, el comprometerme con ella, al no perderle, ¿verdad? Esta visión, etcétera. Y no que pueda decir así como la niña, hey, se me perdió mi mamá. así Es es. tremendo esto. Sí, sí, es cierto. Me recuerdan también en eso de una broma que alguien decía de un niño que perdió a su mamá y le dijo al policía, oiga, señor policía, ¿no ha visto a una mamá sin un niño como yo? Entonces, algo así más o menos sería, oiga, señor, oiga, pastor, ¿no ha visto a un Dios sin un cristiano como yo? ¿Será que en un momento dado ni siquiera tengamos una identidad de saber cómo nos separamos de Dios, cómo nos alejamos de Dios? Porque pensamientos como eso, o sea, él mira de lejos, al altivo lo mira de lejos, o que el Señor se separó varias veces de su pueblo, le dio la espalda, no los oyó, son cosas que nosotros las damos por ser del Antiguo Testamento, sin embargo, van muy relacionadas directamente con esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado para bendición de nosotros. Yo creo que aquí hay dos palabras claves, tanto en Filipenses 2:12 con Hebreos 2:3. El ocuparse de la salvación y no descuidar la salvación. Sí, porque claro está en Hebreos 2:3, ¿cómo vas a escapar? Si no te ocupas y descuidas, Así ¿cómo te es. vas a escapar? O sea, si de todo vamos a dar cuenta, de todo vamos a dar cuenta de nuestras obras, vamos a dar cuenta de nuestras palabras, vamos a dar cuenta de nuestros caminos, no daremos cuenta. Así es, qué tremendo. Sí, o sea, incluso, no sé, que nos esté escuchando también pueda tener un orden más exacto, quizá un orden más perfecto de lo que estamos platicando, pero es un leve esbozo del desarrollo de que cada uno pueda considerarlo, lo que exponemos y al mismo tiempo quizá lo puedan mejorar y compartirnos cuál sería para ellos el desarrollo más exacto. Unos podrían decir primero no descuidarla, otros después ocuparse, etcétera. Otros decir no, el arrepentimiento primero tiene que haber no sé, la culpa, etcétera, ¿no? Pero cada quien lo podría mirar porque eso me presta a pensar en el siguiente paso, el de segunda de Timoteo 3:15. Has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje se me hace terrible, terrible, porque me da una falsa confianza de los que dicen que nacieron en cuna cristiana, ¿sí? De todos los que están confiados en que desde la niñez saben las sagradas escrituras, pero le dice, pero las cuales te pueden hacer sabios. Se supone que Timoteo ya se decía un pastor, ya lo trataban como pastor, pero le decían, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Será que entonces en un momento dado Timoteo no tenía esa sabiduría para salvación? Porque la salvación se mide por obras. ¿Sí me explico? Dice, muéstrame por tu fe tus obras, pero también dice que por la salvación, la sabiduría se mira por nuestras obras. La pregunta sería, ¿por qué le dijo, te pueden hacer sabio para la salvación?
por la fe que es en Jesucristo. ¿Será que a veces no tenemos esa comprensión de sabiduría para llegar a una salvación? ¿O por qué si ya era un pastor Timoteo, será que entonces le estaban diciendo llegar a una salvación, alcanzarlo, hacerlo sabio para la salvación hasta un punto final como la que estábamos mirando, que por fe la tenemos, pero vamos desarrollando todo un crecimiento para alcanzar la salvación? ¿Será que también entonces necesitamos una sabiduría de parte de Dios y abandonar la sabiduría animal, terrenal y diabólica para llegar al punto de la salvación que es en Cristo Jesús? No sé qué piensen. Pues es que aquí claramente lo dice, que debemos saber las escrituras, las sagradas escrituras. O sea, lo anterior forma parte de nuestra vida cotidiana, nuestra vida común, nuestra vida secular, pero es necesario entender las Sagradas Escrituras, como bien lo hemos estado mostrando, ¿sí? Desde que nos la mostraron, desde que nos la hablaron, desde que la recibimos, desde que nos llevaron al perdón, al arrepentimiento. Esto es justamente entender las Sagradas Escrituras para hacernos sabios y de esta manera alcanzar esta salvación. Así es, o sea, a mí me llama la atención, dice que ya la sabía, desde niño se la sabía, o sea, ya la sabía, sin embargo no era sabio y todavía le está diciendo para la salvación, o sea, da como que en puntos suspensivos si es algo, da en puntos suspensivos que si realmente es sabio o no es sabio, o que si es algo, o qué tiene, qué está sucediendo en realidad. O sea, eso es lo que a mí me llamó la atención, que tenemos la confianza de que la sabemos, pero quizá no hemos sido hechos sabios para salvación. Le está hablando en un tiempo futuro, yo lo veo así, ¿no? Así es, correcto. Por eso que queda como con esta incertidumbre de si lo es o no lo es. Está para que pueda ser sabio. Así es, así es. Por eso, no sé, un punto más que me llama la atención es que dice, no todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Okay. Entonces, sí, ¿por qué tendría que haber una herencia? Si ya ¿Qué se pasaje supone es, que ya Pastor Dani? no recuerdo, ahorita permítame un momento, creo, es Hebreos, creo que es 1:14. Hebreos 1:14. Sí, así es, Hebreos 1:14. Sí. Sí, ¿por qué tendría que haber esa de ser un espíritu ministrador a favor de, bueno, hablando de los ángeles, pero para los herederos de la salvación? ¿Por qué los que serán herederos? No le estoy diciendo son. ¿Por qué dice serán? Quiere decir que todavía son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Será si está hablando en futuro, como dice nuestro hermano Luis, será que al hablar y decir serán herederos, todavía no alcanzamos un derecho a herencia de salvación para el tiempo final? ¿O qué piensan ustedes? Pues yo considero así, porque ¿hasta cuándo se entrega la herencia? Digo, hoy por hoy, algunos entregan su herencia en vida, ¿sí? La entregan en vida, pero la mayoría entregan herencia ya al final de sus días, y hasta cuando prácticamente murió la persona y cuando van a abrir el testamento, ya es para cuando saben a lo que fueron, ¿verdad? Heredados, postulados. Pero, ok, estás en mi testamento, pero aún estás considerado como heredero, ¿sí? Mas no, ya lo eres. Así es. No sé si el hermano Luis hay alguna pregunta todavía pendiente. Sí, tenemos varias preguntas en el tintero que me gustaría exponerlas en estos últimos minutos que tenemos en la reunión del día de hoy. Nos preguntan por acá, ¿qué sucede con los bebés y con los niños pequeños cuando mueren? Pastor Luis, perdón, Pastor Gabriel. Sí, bueno, básicamente ustedes saben, la mayoría podemos hablar de esto, porque obviamente hay varios personajes que vivieron situaciones críticas, difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, el rey David, ¿verdad? Tuvo un hijo con Betsabé, mas él oró, ayunó, ¿verdad? Se quitó sus ropas y vemos ahí la muerte de un niño, mas no especifica, ¿verdad?, qué pasó con ese niño,
Simple y sencillamente, él, la única percepción que tuvo en sí mismo fue esta, que cuando se enteró de que prácticamente el niño, ¿verdad?, había muerto, en automático tomó su vestimenta otra vez, ¿verdad?, se vistió, pidió de comer y siguió adelante. No nos dice exactamente qué pasó ahí. Okay. Pero lo que sí podemos mirar en Mateo 19:14, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Cuando dice, cuando ustedes saben la palabra, el tumulto de gente que se le acercaba, y aún así los discípulos se enojaban. ¿Por qué? Porque pues, venían estos padres y se le acercaban para que Jesús pudiera orar por ellos. Aquí es una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Muy bonita que nos lo marca Mateo 19, Mateo 18, Lucas, ¿verdad? Bueno, sí también. Pero dijo Jesús, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan porque de los tales es el reino de Dios. Asimismo, Mateo 18, ¿verdad? Nos da en la perspectiva bonita respecto a esto. ¿Por qué Jesús pone como un ejemplo a un niño? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, esto es verdad, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí está esta parte entre dos citas bíblicas, ¿verdad? Entre que dice, de los tales es el reino de los cielos. Ciertamente, también vemos por ahí en uno de los salmos que el rey David, dentro de esta confesión respecto a lo que les mencionaba del niño, ¿verdad? Él prácticamente dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. He hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí, y aún así, él en su reconciliación con Dios dijo estas palabras. En pecado fui concebido. Así es de que, pero, ¿qué hay de relación entre el niño que fue concebido en pecado respecto a esto que Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos? Y también como ejemplo que nos lo pone, que debemos devolvernos así como los niños para poder entrar en el reino de los cielos. Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? Ok. Yo no sé si lo consideran ustedes, yo lo marco esto solo en 2 versículos. Dice que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así Entonces, si dice la escritura que vamos a ser juzgados según nuestras obras, las obras que los niños hayan hecho, de acuerdo a ellas, van a ser juzgados. No creo que haya diferencia uno con otro. Número 2, que dice la escritura también que el padre no pagará el hijo no pagará por el pecado del padre, ni la hija por la de la madre. Pero si el también alma que pecare, uno, esa morirá. así es, y entonces, si en un momento dado son niños que no alcanzaron una conciencia de pecado, pero sí alcanzaron la muerte por alguna circunstancia, como la que le pasó, que dice el pastor con respecto a David, murió de alguna manera como justo por el pecado de otro. Entonces, yo creo que Dios juzgará ese tipo de situaciones y dará la honra o la bendición que cada uno merezca de acuerdo a eso. Pero si hicieron cosas buenas o cosas malas, cada quien considerará, Dios medirá los corazones, Dios sabrá en un momento dado cómo se pesan los corazones para que de acuerdo a eso Él pueda juzgar a esos niños, mi hermano Luis. No sé si también ahí podríamos contestar esta pregunta que nos llegó con respecto a qué pasa si un cristiano se suicida, ¿puede aún ser salvo? Creo que va también, o podríamos ligarlo con esto que acabamos de comentar, ¿cierto? Sí, Pastor Luis, Pastor Gabriel. Así es. Bueno,
Aquí, indudablemente, respecto a la cita que marcó el pastor Dani, es el alma que peque, esa morirá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, digo, ya hemos trascendido mucho en el punto y en los puntos de salvación. Respecto a que debemos de cuidarla, debemos de cuidarla. Sin en cambio, obviamente que vemos ahí varios personajes de la Biblia que se quitaron la vida. Se quitaron la vida, tan así, por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl ya, una vez mirando su posición, él ahora sí que tomó cartas en el asunto porque se veía ya con esta situación de sus enemigos. Y vemos a varios, no solamente ¿no? Sí, ¿Qué dice? bueno, yo miro que la gente que se suicidó en la Biblia era gente que en realidad tenía problemas con Dios. Normalmente por ejemplo, si hablamos de Judas, hablamos de Saúl también tenía un problema con Dios y decía que él ya se había apartado, él ya no lo escuchaba. Lo vemos con el profeta que se me olvidó ahorita el nombre, que era el consejero de David, y oírlo era como escuchar a Dios. ¿Qué? ¿No? Aitofel. Entonces, también se terminó matando. Son gente que en un momento dado tenían problemas. Yo no creo que en un momento dado Dios lleve a alguien a querer alcanzar una salvación por medio del intermedio, el mismo suicidio. Tiene que haber otros problemas más profundos que arrastren a la gente hacia ese tipo de situaciones. Que si es salvo o no es salvo, regreso al mismo punto. Cada uno será juzgado según sus obras, sean buenas o sean malas. Y al mismo tiempo se va a pesar y no dudo que en un momento dado alguien pueda llegar a alcanzar ¿cómo se llama? La salvación de alguna forma, si todas sus obras fueron buenas. Lo que se me hace muy difícil es llegar a pensar que pueda suceder, porque ya hay toda una antesala de situaciones que son las que terminan arrastrando al suicidio, como la desobediencia, como el menosprecio, como el abandono de la presencia de Dios, ya no caminar con el Señor. Es muy difícil que en un momento dado alguien pueda alcanzar una situación de ese rango, como cuando se habla que qué difícil es que alguien entre, un rico o los que aman en las riquezas entren en el reino de los cielos. No lo da como imposible, sin embargo, muy difícil. Y eso yo creo que también puede ser una situación de este tipo muy, muy difícil, aunque no se cierren las puertas para pensar Qué que tremendo. puede ser. Tenemos un par de minutos más, pastores. Me gustaría terminar con esta pregunta en un minuto. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo puedo saber si soy uno de estos escogidos? Ok. Pues, bueno, el pastor Gabriel. Sí, bueno, simple y sencillamente, por ejemplo, Efesios 1, ahí podemos ver claramente un algo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el versículo 4 nos marca exactamente este punto que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y nos marca justamente el por qué y para qué fuimos escogidos, para que seamos santos y sin mancha delante de él, en amor predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo para mí es muy claro, ¿sí? Porque ciertamente muchos podrían decir, es que soy hijo de Dios, pero el ser hijo de Dios o decirse ser hijo de Dios, a verdaderamente que Dios te escoja para su fin y su propósito, hay una diferencia abismal. Ok, yo lo centro en que los escogidos, la persona que hizo esa pregunta, lo puede centrar en muchas características que habla el mismo Señor Jesucristo. Número uno, cuando el hombre murmura contra que creyó que le merecía más de lo que le tenían que haber dado, y él le dijo, ¿acaso tienes celos o envidia de que soy bueno cuando el Señor arregló cuentas con él?
Y a mí me llamó la atención porque le dijo muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿será que también esto mismo de estas situaciones, será que nos hacen llamados pero no escogidos? La murmuración, el creer que necesitamos más o llenarnos de envidia o murmurar contra los demás. Y dos capítulos adelante, le vuelve a decir algo similar. Cuando lleva al rey a los convidados, muchos les fueron invitados, sin embargo no entraron a las bodas, pero se metió un amigo al que le dijeron, ¿cómo entraste sin estar vestido de bodas? Otra vez, ese tipo de situaciones son las que nos hacen llamados o escogidos, las características que nosotros cumplamos de acuerdo al llamado y la obediencia que tengamos con Dios. Ese extra que nosotros tengamos que hacer, que los demás no quieren hacer, ese va a ser la diferencia con un llamamiento y un escogimiento, la diferencia. Y eso va a ser, si en un momento dado tiene que ser con llamado o escogido delante del Señor para su salvación. Excelente, muy bien. Pastores, pues nuevamente ha sido un privilegio el poder contar con su presencia, el poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Pastor Dani, reciba muchos saludos de nuestra iglesia como remanente fiel, renuevo de Dios. Bendiciones para su familia, para su esposa, para su iglesia, por favor. Mándeles muchos saludos de parte de todos nosotros, les amamos. Pertenecemos, ¿verdad?, al mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, así es que vamos caminando, ¿verdad?, en conjunto, en comunión. Estas 3 diferentes transmisiones que hemos tenido con usted ha sido de tremenda bendición. Hemos recibido varios comentarios agradeciéndole, ¿verdad?, tratando de exponerle estos agradecimientos, y lo hacemos nosotros, nos tomamos este tiempo también nosotros para exponérselos a usted. Verdaderamente ha sido de una grande bendición, así es que muchas gracias por habernos pues compartido en estas 3 últimas transmisiones. Amén. Pastor Gabriel, muchas gracias también. Amada iglesia, es un privilegio el poder seguir llegando hasta sus hogares. Les invitamos a que se sigan uniendo con nosotros para poder seguir aprendiendo, para poder seguir escudriñando la palabra de Dios. Y yo les pido ahí encarecidamente que sigamos en oración, ¿verdad?, por el pueblo, por la iglesia, por todos y cada uno de nosotros, para que estos tiempos sean acortados y que sigamos alcanzando ese amor, esa misericordia, esa bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo hemos venido estudiando a través de estas transmisiones, cuidemos, atesoremos, valoremos nuestra salvación. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos. Pastores, gracias. Amén. Sí, amén.